Hola a todos nuestros oyentes. Hoy, en nuestro primer capítulo de nuestro podcast Psicología Chilena, vamos a hablar sobre una figura muy importante, Elizabeth Lira. Así es. Como ya mencionaba Isi, hoy queremos conocer un poco más acerca de Elizabeth Lira, a quien quizás muchos de ustedes ya conocen porque fue decana de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, donde actualmente es docente, o porque fue reconocida en 2017 con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, pero más allá de esos cargos, creo que al final lo que más nos llamó la atención fue la relevancia de su trabajo con las víctimas de la dictadura. Claro, y la importancia que tiene de seguir visibilizando este trabajo también. Sí, exacto. Especialmente en un contexto donde han vuelto a aparecer discursos que relativizan o incluso justifican las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Bueno, y justamente en este contexto es donde a nosotras nos empezaron a surgir varias preguntas, que son, ¿qué pasa cuando una persona vive algo tan doloroso que ni siquiera puede ponerlo o expresarlo en palabras? Y también, ¿qué ocurre cuando no es una sola persona la que pasa eso, sino que miles las que comparten esta experiencia? ¿Y qué puede hacer la psicología cuando una sociedad completa ha vivido violencia, miedo e incluso represión? Y bueno, buscando respuestas, llegamos al trabajo de Elizabeth Lira, quien dedicó gran parte de su trayectoria a intentar responder justamente esas preguntas. Sí, y además, estas preguntas no son tan lejanas como podrían parecernos. Si bien muchos de nosotros nacimos décadas después de la dictadura, seguimos viviendo en un país donde todavía existen debates sobre memoria, derechos humanos, reparación y aún sobre violencia política. Exactamente, de hecho yo creo que basta pensar en las discusiones que igual surgieron después del estallido social que ocurrió el año 2019, ya que nuevamente aparecieron bastantes denuncias por violaciones a los derechos humanos, también personas exigiendo verdad y reparación, al mismo tiempo que surgieron muchos debates sobre cómo recordar estos hechos de una mejor manera. Y es por eso mismo que quisimos hablar de Elizabeth Lira, porque su trabajo nos muestra que el trauma no es solamente algo individual, sino también es un fenómeno profundamente social. Ya, pero chiquillas, yo creo que todos se están preguntando, ¿quién es Elizabeth Lira? Bueno, igual para entender los aportes de Elizabeth Lira y quién es como tal, hay que partir por su trayectoria. Ella se tituló como psicóloga en la Universidad Católica en 1971 y a lo largo de su carrera ha participado y ha estado muy involucrada en numerosas instituciones vinculadas a los derechos humanos y a la memoria histórica. De hecho, me acuerdo que, por ejemplo, formó parte del Comité Asesor de Derechos Humanos y también trabajó como investigadora en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, institución que posteriormente fue clave en la creación de la misma Universidad Alberto Hurtado, donde averiguamos que continúa desempeñándose hasta el día de hoy. Oye, y sí, eso igual es muy interesante, pero igual hay que recordar que su carrera tomó un rumbo muy distinto después del golpe militar del 1973. Exacto, porque mientras muchas personas intentaban sobrevivir a la represión, ella comenzó a trabajar con víctimas de tortura, prisión política, desaparición forzada y exilio en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, que también es conocida como FASIC. Bueno, y algo que nos llamó mucho la atención, yo creo que a todas, es que los propios profesionales tampoco estaban preparados para enfrentarse a algo así. O sea, en Chile no existían manuales ni experiencias previas que orientaran cómo trabajar con personas que habían sido torturadas sistemáticamente por el Estado. Además de lo que menciona Sophie, otro punto importante es que generalmente imaginamos al terapeuta como un observador externo, alguien neutral respecto a la situación que enfrenta el consultante, por así decirlo. Algo que desde la psicología social se cuestiona y en un caso como este queda claro que no era posible. Exactamente, porque ellos también eran personas viviendo en la dictadura y siendo afectadas por el mismo contexto tanto político como emocional. De hecho, ella misma relataba en un discurso que tuvieron que aprender mientras trabajaban, porque incluso los propios profesionales que
tenían que enfrentarse como a este impacto emocional que provocaba escuchar los testimonios y procesar el horror que todos estaban viviendo al final. Sí, a mí hay algo que me llamó mucho la atención de uno de sus artículos, Testimonio, Trauma, Verdad y Reparación. Y es que cuando hablamos de testimonio pensamos en una persona contando una historia, relatando hechos. Pero para ella el testimonio era una verdadera herramienta terapéutica. Oye, Nati, pero ¿cómo funciona eso exactamente? Esa es una muy buena pregunta. Ella cuenta que en la FASIC, donde trabajó desde fines de los 70, los terapeutas comenzaron a grabar los relatos a pedido de las víctimas, lo que además les permitía centrarse completamente en la escucha durante la sesión. Después transcribían estas grabaciones y finalmente las revisaban junto con cada persona. Oigan, pero eso igual no era un proceso rápido. No, para nada. Podía tomar entre 3 a 5 sesiones solo para poder registrar el testimonio, porque el proceso de elaboración de la historia completa por parte de las víctimas era mucho más largo. Y el documento final llegaba a tener entre 50 y 80 páginas. O sea, no era simplemente venir y decir, cuéntame qué te pasó, y nosotros ayudamos. La pregunta tampoco era solo qué te hicieron, sino también quiénes eras antes de que esto ocurriera. Exacto. El relato comenzaba incluso antes de la tortura. Incluía la infancia, la familia, los vínculos, la trayectoria política y los proyectos de vida de cada persona. Claro, porque la idea también era reconstruir, digamos, una línea de tiempo que permitiera de alguna forma entender cómo esta violencia había interrumpido su historia. Y ahora que mencionamos esto, adquiere mucho sentido también porque el trauma suele fragmentar los recuerdos de las personas. Sí, el equipo observó que la mayoría de estas personas presentaban cuadros traumáticos, con los síntomas típicos de trastornos del sueño, síntomas depresivos, ansiedad y problemas familiares. Incluso las personas llegaban preocupadas por alteraciones conductuales que presentaban sus hijos. Igual ese punto es muy interesante, porque mostraba que las consecuencias de la violencia política al final no afectaban solo a quien había sido detenido o torturado, sino también a todo su entorno y sobre todo su entorno familiar. Oye, sí, y desde la psicología social eso es muy fundamental. El sufrimiento nunca queda, ¿cómo decirlo?, encerrado en un individuo solamente. De hecho, la misma Lira explica que poner en palabras experiencias que habían sido silenciadas los ayudaba a ordenar una historia que estaba desintegrada. Muchas de estas personas decían sentirse aliviadas después de relatar lo vivido. Claro, pero igual no hay que pensar o decir que era como una solución mágica para todo lo que sufrían las personas también. No, obviamente que no. Ella advertía que la catarsis producía un alivio, pero que generalmente era transitorio. Por eso insistía en la importancia del acompañamiento terapéutico y en los resguardos éticos para evitar la retraumatización. Y en ese sentido que menciona, ella cuenta que el espacio terapéutico se basaba en un vínculo solidario y no neutral. Es decir, que brindaba una sensación de amparo a las víctimas y apuntaba a restaurar este vínculo humano, reconocer su dignidad y sus derechos, confirmar esas experiencias negadas por las autoridades y así validar sus emociones. Oigan, chiquillas, pero igual en este punto no se han puesto a pensar por qué es un tema de psicología social o por qué hablamos de esto en una clase de psicología social. Lo que tú dices, Steffi, creo que genera una pregunta bastante esencial y es ¿por qué estamos hablando de esto desde un enfoque de psicología social y no, por ejemplo, desde un enfoque de psicología clínica? Bueno, porque el sufrimiento que describen estas personas no surgía de conflictos internos individuales. Esto surgió de condiciones políticas, sociales e históricas. Sí, de hecho creo que aquí aparece una de las críticas más importantes de Elizabeth Lira, y es que muchas veces intentamos explicar el sufrimiento psicológico como si la ansiedad, el miedo o la desesperanza incluso fueran algo exclusivamente de la persona. Claro, aparte que sigue siendo muy actual. Hoy hablamos de salud mental, pero a veces olvidamos factores como la desigualdad, la precariedad laboral, la violencia o la discriminación. Sí, la verdad es que es una crítica súper vigente porque muchas veces estos problemas se individualizan
y a veces tienen causas sociales y colectivas, como daba a entender también Lira, diciendo que era importante decir que el sufrimiento de la gente no surgía como solo de estos conflictos individuales, porque existía una realidad social y política que influía profundamente en la salud mental de la gente. Por eso era como absurdo construir como teorías que olvidaran o negaran el impacto de estas realidades. Sí, eso es muy importante, la verdad. Ahora que recuerdo, creo que años después, Elizabeth Lira participó también en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como la Comisión Valech. Me imagino que el testimonio aquí adquiere otra dimensión, ¿no? Exactamente, porque ya no se trata solamente de ayudar a una persona a elaborar su experiencia, sino que ahora también se trata de construir verdad histórica. Y aquí, como un dato igual, chiquilla, es que la comisión recibió más de 18.000 denuncias y permitió identificar alrededor de 38.000 víctimas de prisión política y tortura. Y aquí siento que se ve también la importancia de la comisión. Cierto, además de que se identificaron más de 1.100 centros de detención y tortura a lo largo del país. Lo importante de esto es que la acumulación de estos miles de testimonios permitió demostrar algo fundamental, que la tortura no había sido una serie de excesos aislados como decían las autoridades, sino una política sistemática implementada por el Estado. Qué horrible, pero igual creo que es un caso relevante para comprender. Es que al final igual mostró cómo una experiencia individual podía transformarse en evidencia colectiva, trascendiendo también la historia personal de quien la vivía. Justamente eso. Además, recordemos que gracias a esos testimonios se visibilizó algo que durante décadas permaneció muy oculto, lo cual fue la violencia sexual como método de tortura. Sí, respecto a lo que mencionas, Isi, muchas mujeres y también hombres relataron abusos, violaciones y humillaciones sexuales realmente atroces, que habían guardado silencio por años debido a que esta parte, como la sexualidad, tiene un fuerte impacto en la psicología y en lo relacional también de cada persona. Y esto produce, bueno, las experiencias de tortura en este ámbito produjo en algunos efectos como la disociación, lo que también hacía más difícil poder relatar lo vivido. Y también se suma a esto el temor que tenían las víctimas de ser denigradas por lo que les había pasado o a que se les cuestionara su sexualidad. Bueno, y acá este punto que menciona la Nati es muy significativo, siento yo, porque nos conecta con discusiones que son actuales hoy día en el país y en muchos otros países también, porque piensen de hecho en cómo las víctimas hoy de violencia sexual siguen enfrentando muchas dificultades para denunciar o incluso para ser escuchadas. Igual aquí en este mismo punto quiero agregar que, parece que muchas cosas cambian, pero igual otras siguen siendo desafíos pendientes en el país. Claro, igual es algo que atraviesa generaciones, por así decirlo. Sí, respecto a ese tema, algo que se menciona igual en el artículo y que es verdaderamente impactante es la transmisión intergeneracional del trauma. En lo personal, hay uno de los testimonios que se presentó en el artículo que considero que refleja claramente esto, y es el de la chica de 29 años que relata cómo los hechos de la dictadura marcaron profundamente su vida, aun cuando ella no vivió directamente la detención y la tortura, debido a que fue concebida producto de una violación que experimentó su madre durante su detención y tortura. Ella no habla, nos menciona que fue detenida inconscientemente y que carga con una mochila emocional, al igual que las personas familiares de detenidos desaparecidos y que los torturados, y que no se visibiliza. Sí, ese tema la verdad es que es muy impactante y horrible. Yo me acuerdo de uno de los testimonios que salía en el artículo, que era de una chica que la metían a frigoríficos llenos de ratones, la quemaban con los cigarros, la violaban con perros amaestriados y que al final igual ella fue expulsada del país sola, sin su familia. Y igual me pongo a pensar que solo tenía 16 años. Entonces son como testimonios, obviamente, historias reales que te quedan como marcadas, como que obviamente te dan vuelta en la cabeza todo el rato. Sí, la verdad esos relatos son horribles.
Duele leer hasta el día de hoy y no me puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para los terapeutas como Elizabeth Lira escuchar eso directamente de las víctimas y ser testigos del dolor y las consecuencias de esas experiencias en las personas. Y es difícil de imaginar, como también el caso de hijos e hijas que crecieron marcados por experiencia que ellos nunca vivieron directamente en la dictadura. Eso igual nos hace pensar en cómo el trauma puede transmitirse mediante silencios, temores, la forma en que las personas se relacionan entre sí o historias familiares incompletas. Creo que muchas familias chilenas todavía viven eso. Creo que hay personas que recién ahora están hablando de las experiencias que tuvieron y que permanecieron ocultas durante décadas. Claro, esto desde la psicología social muestra que la memoria no existe solamente en los libros o en los museos, también vive en las familias, en la vida cotidiana de cada persona, de todos nosotros, en las conversaciones, en cómo nos relacionamos y en cómo interpretamos nuestra propia realidad. Aquí, en este punto igual, creo que aparece uno de los temas más actuales, que es la memoria y el negacionismo. Exacto, porque todavía existen muchas personas que relativizan o justifican de alguna forma las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Y es justamente por eso que el trabajo de memoria sigue siendo importante. O sea, la memoria no es solamente recordar el pasado, sino también es discutir qué valores queremos defender en el presente. Sí, y concuerdo mucho con lo que dicen igual, porque cuando vemos debates actuales sobre derechos humanos, sobre violencia estatal o incluso sobre cómo se enseña la historia en los colegios, estamos viendo que estas discusiones siguen abiertas a día de hoy. Y Elizabeth Lira plantea algo muy interesante, que pueden existir distintas interpretaciones políticas del pasado, pero que hay un límite que no debería ser negociable. Y es que las violaciones a los derechos humanos ocurrieron y deben ser reconocidas y no relativizadas. Bueno, pero para ir cerrando ya con estos temas muy importantes, Sí, eso mismo, ya como para ir cerrando, decir que a nosotras nos quedó como la impresión de que el trabajo y obra de Elizabeth Lira siempre giró en torno a una misma pregunta, y es ¿cómo seguir viviendo después de experiencias profundamente traumáticas? y ojo que la respuesta nunca fue olvidar y pasar la página como es lo que muchas personas creen que es la respuesta. Tampoco quedarse atrapado en el dolor, porque a veces igual pensamos que recordar es quedarse atrapado en lo que ocurrió. Sino que creemos que es reconocer lo ocurrido, nombrarlo, comprenderlo y construir memoria. Porque como muestra el trabajo de Elizabeth Lira, la reparación no es solamente individual, es una tarea social constante. El entender que las personas siempre están insertas en una historia, una comunidad, y quizás esta sea la gran enseñanza que nos deja para nosotros y nosotras como futuros psicólogos y psicólogas, y que al mismo tiempo detrás de muchas historias existen distintos contextos sociales, políticos y culturales que igual no podemos ignorar. Algo no estaban preparados para... Grabemos luego antes que se vengan a echar. Desde los 70. Ya. Nos cagaban una